Buenas noches, doctor. Buenas tardes, buenas noches, compañeros. Disculpen si se puede ver la pantalla. Sí. Ya. Nosotros les vamos a hablar acerca de la imagenología del vaso y del páncreas. Ya. Nosotros vamos a tocar tres aspectos importantes: la anatomofisiología, las técnicas de imagen y las patologías más importantes de estos dos órganos. Bien, vamos a iniciar con la anatomofisiología del páncreas, del vaso. Bien, el vaso es un órgano linfático secundario el cual está ricamente vascularizado y además drena al sistema porta-hepático. Está situado a la izquierda. Está situado a la izquierda detrás del estómago y en el receso sufrénico izquierdo, por encima de la flexura cólica izquierda. Además, se encuentra en la extremidad superior del riñón izquierdo. Ya les voy a mostrar unas imágenes para que vean, según los cortes, la relación que tiene con los diferentes órganos. Pero así visualmente vemos que tiene relación con el hígado, con la parte del estómago, con el fundus del estómago, con lo que sería la flexura cólica izquierda. Por eso le llaman a esta flexura cólica también flexura esplénica. Vemos que este órgano va a tener dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral. La cara diafragmática va a estar, como su nombre lo dice, pegadita con la vista a lo que es el diafragma y a los pulmones, y la cara visceral en relación con la flexura cólica, al igual que con el estómago y el riñón izquierdo. Vamos a tener que este va a contar, es un órgano, por así decirlo, triangular, visto en 2D, y una forma piramidal en vista 3D. Y este va a contar con tres bordes. Va a contar con un borde superior, el cual va a estar en contacto con la parte gástrica. Luego tenemos un borde anterior, el cual va a estar en contacto con la área cólica. Luego vamos a tener un borde inferior, el cual va a estar en contacto con la área renal. Ya. Con otras imágenes podemos ver más de mejor forma lo que les quería decir de las relaciones que tienen con los diferentes órganos. Aquí podemos ver al vaso, aquí podemos ver al diafragma, podemos ver al estómago un tanto separado en este corte, y vemos cómo está en íntimo contacto con lo que es el riñón izquierdo, al igual que la flexura cólica izquierda. Al igual que vemos que tiene relación con el páncreas, por eso muchos cánceres pancreáticos, muchos tumores pancreáticos se pueden diseminar por ese contacto que hay con el vaso. Al igual que aquí tenemos una resonancia en la cual podemos ver ya imaginológicamente la distribución de estos órganos en la cavidad abdominal, y vemos cómo el vaso mantiene su posición en la parte izquierda, específicamente en el hipocondrio izquierdo, en relación a lo que sería el hígado, al diafragma, al riñón izquierdo, al igual que la flexura cólica izquierda. Aquí tenemos un corte transversal de la cavidad abdominal para que ustedes vean, como les dije, la íntima relación que tiene con estos órganos. Por ello, las patologías, especialmente los cánceres o los tumores, pueden afectar directamente a lo que es este órgano. A este órgano, al vaso, comúnmente en los libros se le denomina el órgano huérfano, porque es el último órgano al cual nosotros estudiamos, o es el último órgano al que nosotros tomamos en cuenta en una u otra patología. Esto se debe a que el vaso es un órgano prescindible. Puede hacerse una esplenectomía en algunas situaciones, y esto se debe a las funciones que tiene el mismo. Y es que este va a filtrar y destruir las células sanguíneas, las células viejas, los glóbulos rojos viejos o dañados, al igual
que este va a ser parte del sistema linfático y aquí se va a encontrar gran cantidad de linfocitos B, linfocitos T. Y por ello, también muchas enfermedades infecciosas, como las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno, llevan a estos patógenos, los llevan directamente al vaso, entonces al vaso o al hígado. Entonces, por eso se va a producir patologías esplénicas o patologías hepáticas, principalmente por la función que tiene. Y hablando de técnicas de imagen, se puede realizar varias técnicas de imagen. Tenemos la ecografía. Dentro de la ecografía vamos a ver que es un órgano homogéneo y la ecogenicidad va a ser muy similar a la del hígado. Además que esta ecografía nos sirve principalmente para la valoración de la esplenomegalia, si hay un flujo o no colateral, al igual que la detección de lesiones focales como quistes o inclusive tumores. Luego tenemos la tomografía, que es la más usada para la valoración de patologías esplénicas. Y sin contraste va a presentar una densidad homogénea, al igual que este va a permitir, como son rayos X, va a permitir la detección de calcificaciones. Al igual que en la fase ya en la de perfusión, o sea, con un contraste, vamos a ver, ya les voy a explicar mejor cómo se vería en el contraste un vaso. Luego tenemos la resonancia magnética y para la resonancia magnética se va a utilizar dos secuencias potenciadas, en T1 y T2. La T1, como sabrán, permite valorar de mejor forma lo que son los órganos. En T2 permite valorar de mejor forma los líquidos y los tumores. Entonces es muy importante estas dos secuencias, T1 y T2, vamos a estarlas hablando a lo largo de la exposición. Luego tenemos una RX simple, esta es de muy baja sensibilidad ya que no permite observar ninguna patología in situ, además del aumento del volumen como una esplenomegalia o las calcificaciones. Y bueno, en la tomografía, al nosotros inyectar contraste, vamos a tener tres fases, como ya explicaron en anteriores exposiciones. Vamos a tener una fase simple, cuando recién inyectamos el contraste, vamos a tener una fase arterial y una fase venosa, que es cuando pasa el contraste a lo largo de todo el hígado. Entonces, la fase arterial va a tener esta forma, algunos libros lo denominan como atigrada, como irregular. Entonces, esto es normal por la anatomía e histología propia del hígado, propia del vaso. Entonces, nos dicen que durante esta fase va a tener esta forma punteada, atigrada, como les dije, y esto va a ser normal. Muchas de las veces eso no se toma en cuenta y se tiende a confundir con algunas patologías que les voy a mostrar a continuación. Luego tenemos que la fase venosa, fase tardía, el contraste ya se exparte por todo el órgano y vemos cómo existe ya un color homogéneo, una densidad homogénea. Dentro de la patología esplénica, nosotros vamos a valorar 6 puntos: congénitas, infecciosas, vasculares, tumores, traumas, misceláneas, para abordar toda la patología esplénica. Sin embargo, no vamos a hablar muy a fondo de todas ellas. Lo único que vamos a explicar es la imagenología y lo más característico de cada una de estas. Bien, vamos a iniciar con los vasos accesorios, que son congénitas. Esto es normal, esta es una variante anatómica que se presenta del 10 al 30% de la población, depende de las poblaciones, va a aumentar más o va a aumentar menos. Esta se localiza en un 75% en el hilio esplénico, otro 20% en la cola de páncreas y otro 5% a nivel de la arteria esplénica. Estos raramente se presentan en anexos pélvicos de la mujer, el escroto o el mediastino, además que pueden ser únicos o múltiples.
y poseen una rama arterial esplénica, que eso es muy característico. Entonces, quiero que miren la imagen inferior izquierda. Es cómo se forma embriológicamente el vaso. Entonces vemos que es como un racimo de uvas prácticamente, y este poco a poco se va uniendo y va formando el vaso normal. Sin embargo, esta variante anatómica muchas de las veces no se logra unir todos estos lóbulos y se queda un vaso accesorio. Este vaso accesorio tiene el mismo tejido que el vaso, no es patológico y posee una rama de la arteria esplénica. Al igual que vamos a tener que en otras variantes van a presentarse lóbulos más prominentes, o inclusive puede el vaso ser multilobular. E imaginológicamente vamos a ver que en una resonancia magnética podemos observar cómo se encuentra aquí múltiples vasos accesorios. Aquí donde se encuentra la flecha, aquí se encuentra en la parte derecha, se encuentra el vaso, y esto sería lo que son el vaso accesorio. Al igual que tenemos la imagen de acá, vamos a encontrar un vaso accesorio. En la parte del eco también podemos observar cuando nosotros realizamos un eco, vemos que tiene esta ecogenicidad y está alrededor o justo al lado de lo que sería el el hilio esplénico. Este nos da a entender que es un vaso accesorio. Luego tenemos los quistes. Los quistes congénitos son las masas esplénicas más frecuentes y están recubiertos generalmente por el endotelio. En la ecografía son lesiones anecoides, bien delimitadas, y en ocasiones pueden presentarse finos ecos dentro de este quiste, porque puede haber calcificaciones dentro de la misma. En una tomografía podemos ver que son lesiones de baja atenuación. La densidad va a ser similar al agua, y en una resonancia magnética vamos a encontrarle como lesiones esféricas, bien delimitadas. Vamos a ver que son hiper intensas en T2 y son variables en T1. En la imagen superior, ya, en la imagen superior derecha, superior izquierda, vamos a ver este quiste, y en este quiste vemos que tiene bordes delimitados y presenta un grado de calcificación en el borde superior interno. En la imagen B, podemos ver que este ya es un quiste de mayor longitud que ocupa casi todo el vaso, al igual que tiene la principal característica, tiene un borde limitado, un borde bien limitado, delimitado, y presenta esta hipodensidad. Luego tenemos la poliesplenia, que ya les expliqué más o menos que es como en la formación del vaso a nivel embrionario. Puede que estos lóbulos no se logren unir por completo y cada lóbulo quede separado, y ese puede producir una poliesplenia. La principal característica es que se mantienen unidos por la arteria esplénica. Luego pasamos a la parte de patología infecciosa. Y aquí vamos a ver que los procesos de infecciones son poco comunes porque es un órgano un tanto aislado. Sin embargo, recibe gran cantidad de sangre, por lo cual las infecciones van a venir vía hematógena. Y la forma más frecuente es por esa vía de diseminación. Va a tener tres formas de presentación. La una va a ser en múltiples nódulos menores de 10 milímetros, menores de 1 centímetro. Estos se los conoce como microabscesos. Estos son hipodensos, se los pueden ver en una tomografía, ya les voy a mostrar. Y son los más frecuentes. También tenemos lesiones diana, que son una especie como de quistes. Luego tenemos focos hiperdensos calcificados. Entonces, en la imagen A podemos ver en la parte derecha, podemos ver
Podemos ver al vaso. Y estas tenemos lesiones hipodensas que son tipo nodulares a nivel de todo nuestro vaso. Al igual que aquí encontramos a nivel del hígado también lesiones hipodensas en esta tomografía. Pasamos a la tomografía B y se puede ver de mejor forma como punteado a nivel del órgano del vaso. O lesiones diana, como podemos ver en el vaso. Esta es una imagen muy similar. Este es un quiste producido por un micoplasma que logró migrar a través del diafragma y logró llegar al vaso. Entonces ahí se produce esta especie como más bien de absceso a nivel esplénico. También vamos a tener abscesos amebianos, también vamos a tener microabscesos fúngicos. Estos son los punteados de la imagen de la tomografía B que se puede ver. Estas hipodensidades. También tenemos infecciones granulomatosas, como en la imagen de inferior izquierda. Vamos a ver que es una infección granulomatosa, está bien delimitada, al igual que vemos bordes regulares y calcificaciones alrededor de esta. Podemos también encontrar candidiasis, histoplasmosis, infinidad de patologías infecciosas por esta gran vascularización característica del vaso. Luego tenemos las patologías vasculares y estas vamos a ahondar en las dos principales. Los infartos, que son principalmente producidos por un embolismo cardiogénico, una arteriosclerosis o una vasculitis, son las tres principales patologías que pueden producir estos infartos. Y lo que van a hacer es que van a ocluir la principal fuente de vascularización, que es la arteria esplénica. Y en el eco vamos a ver que se observan lesiones hipoicoicas, bien delimitadas, como se puede ver en la imagen superior izquierda. Aquí tenemos el borde de lo que sería el vaso y vemos las imágenes hipoecoicas características de este infarto. También tenemos que la tomografía se presenta en tres fases fundamentalmente. La fase hiperaguda, que es un día después de producirse el infarto. Vamos a ver que son áreas grandes de hipodensidades. Luego tenemos la fase aguda de 2 a 4 días. Son áreas ya focales, hipodensas. Una morfología es muy característica esta morfología en cuña, al igual que puede presentarse multinodulares, únicas o múltiples. Luego tenemos la fase crónica, que ya es pasado 2 a 4 semanas y va a disminuir el tamaño del infarto y ya se puede observar una imagen isodensa. Y una resonancia magnética va a ser muy similar a los quistes que les presenté anteriormente, con una hiposeñal y con una hiposeñal en T1 y en T2. Entonces quiero que se fijen en las imágenes inferiores. Aquí cómo varía las densidades cuando observamos esta tomografía, cómo varía las densidades cuando existe un infarto esplénico. A esta imagen que es hipodensa por este cúmulo por esta falta de oxigenación, al igual que vemos aquí en la imagen número B, vemos esta imagen que les dije muy característica en forma de cuña. Luego tenemos lo que son los aneurismas y estos tipos de aneurismas son los más comunes que se presentan a nivel visceral, a nivel del abdomen. Y estos son más frecuentes, se presentan en mayor número en las mujeres. Estos son de morfología sacular. Se va a presentar en el tercio distal de la arteria esplénica, cerca al hilio esplénico. Cuando nosotros hacemos una tomografía sin contraste, se evidencia lesiones hipodensas con cierta calcificación periférica. Entonces aquí podemos ver esta angiografía
Podemos ver esta angiografía donde se evidencia que existe una imagen sacular. Aquí se encuentra el vaso y aquí se encuentra este aneurisma. Es muy característico. Aquí igual en la imagen A, en la flecha, está el aneurisma. Y se encuentra en el tercio distal de la arteria esplénica. Luego tenemos los tumores y dentro de los tumores tenemos dos tipos, los benignos y los malignos. Primero tenemos los hemangiomas. Los hemangiomas son las neoplasias primarias más frecuentes en el vaso. Pueden ser pequeños, generalmente son pequeños, únicos y asintomáticos. Al tener esta característica, semiológicamente no se los puede reconocer esta patología. Sin embargo, se las puede observar en tomografías, ya sea porque se hizo una tomografía abdominal por otra patología o semiología del hígado, semiología renal, y se descubrió este hemangioma, que es un tumor benigno y no representa ningún riesgo para la vida del paciente. En el eco puede aparecerse como masas ecogénicas bien delimitadas, aunque también puede presentarse calcificaciones, como podemos ver en la imagen inferior, bien delimitada, ecogénica. En esta no se encuentran calcificaciones. En la tomografía sin contraste suele presentarse como masas hipodensas y homogéneas generalmente. Y cuando aplicamos contraste intravenoso, suele aparecer un realce periférico precoz con una progresión centrípeta, que les voy a explicar. Entonces aquí podemos ver una tomografía sin contraste, una tomografía inicial, donde no vemos nada patológico, vemos cierta hipodensidad a nivel esplénico en esta región de aquí. Sin embargo, no es nada patológico. Una vez que administramos el medio de contraste, vemos cómo se va habiendo, existe un realce periférico, generalmente centrípeto, es decir, hacia el centro, y que va siendo gradual a medida que va llenando el medio de contraste. Y se puede ver en la imagen número C cuando ya llegó el medio de contraste, se puede ver muy bien lo que sería este tumor benigno. En la resonancia magnética es donde mejor se puede observar este tipo de tumores. Aquí tenemos en fase T2 cómo se observa esta hipodensidad del tumor muy característico. Luego tenemos los amartomas. Los amartomas es un tumor muy raro que igualmente se detecta de manera incidental, es más frecuente en mujeres. Este está asociada a una esclerosis tuberosa. Y en el eco se puede presentar como nódulos sólidos, homogéneos, ecogénicos y pueden calcificarse, muy similar a lo que encontramos en los hemangiomas. Ya en una tomografía computarizada vemos que son isodensos o también pueden presentarse hipodensos. Si son isodensos es muy difícil poder diferenciar del tejido normal del vaso. Y en una resonancia magnética podemos ver que son hipointensos en la ponderación T1 y son hiperintensos en T2. Como les dije, T1 servía mejor para ver el tejido normal y T2 para ver el tejido patológico como tumores o líquidos. Entonces aquí tenemos la imagen A. Bueno, la imagen superior izquierda es el eco que se encuentra con ecogenicidad. A veces también pueden encontrarse calcificaciones dentro de él, pero este no es el caso. Luego tenemos la imagen A. En esta imagen podemos ver una lesión isodensa a nivel esplénico. Al administrar nosotros contraste podemos ver
podemos ver que no varía mucho como el anterior tumor, pero sí presenta cierta hipodensidad a nivel esplénico, lo cual nos da una característica. Igual los bordes están bien delimitados, lo cual nos da a pensar que se trata de un amartoma. Luego tenemos los tumores malignos y dentro de ellos, como es parte del sistema linfático, obviamente vamos a tener un linfoma y es el tumor esplénico primario más frecuente, eh, pero aún así a nivel de todo el sistema linfático va a constituir del 1 al 2% de los linfomas, va a presentar 4 patrones semiológicos y radiológicos muy importantes para nosotros determinar que se trata de un linfoma, y es la esplenomegalia, es homogénea, es decir, en todo el vaso va a haber esta esplenomegalia, no solo un sector o una cara. Vamos a tener nódulos miliares, vamos a tener unas masas de 2 a 10 centímetros, las cuales se puede ver a nivel radiológico, o al igual que pueden presentarse una masa única gigante. En el eco vamos a ver masas hipoecoicas bien delimitadas o nódulos ecogénicos. En la tomografía vamos a ver que son lesiones hipodensas, y en una resonancia magnética es hipointensa en ponderación T1 e hiperintensa en ponderación T2, ya que es un tumor, entonces siempre va a aparecer en lo que es T2. Bien, en la imagen A lo que nosotros podemos ver es una esplenomegalia. Vemos que está aumentado el diámetro del riñón, del vaso. El vaso normalmente tiene un diámetro que va de 11 a 13 centímetros, una longitud de 6 a 8 centímetros y un espesor de 3 a 4 centímetros. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos una longitud de 143 milímetros, unos 14,3 milímetros. Entonces, esto nos da a notar que se trata de una esplenomegalia. Y ya al nosotros hacer en la imagen B una tomografía, podemos ver estas lesiones hipodensas, focales, generalmente se encuentran aisladas, lo cual nos da a entender con estas características que les decía anteriormente, que se trataría de un linfoma. Igual, siempre nosotros debemos ver la semiología del paciente. Luego tenemos las metástasis, y para las metástasis hay que tener en cuenta mucho lo que es la anatomía y la distribución del visceral a nivel del abdomen, ya que el vaso está en contacto con diferentes órganos como el Eh, diafragma. disculpa que te interrumpa. Una cosita, se me presentó una urgencia y no voy a poder continuar acompañándolos en la exposición. Les pido mil disculpas y si podemos continuar el próximo viernes, o para no aplazarnos, pues si podemos conseguir algún otro día de la próxima semana a esta misma hora sería lo ideal, ¿sí? Discúlpenme, pero se me presentó una situación de urgencia y quisiera no atrasarme y coordinar con su representante para aprovechar algún día de la próxima semana. Quedemos en eso y de nuevo, pues